¿Tienen imagen, jóvenes? Sí, Sí, profesor. doctor. Bueno, daremos inicio a nuestra actividad, chicos. O faltan, a ver cuántos hay. Ya estamos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, doctor. Bien. El tema de hoy, chicos, es revisar artrología. ¿Y qué vamos a revisar en artrología en sí? El concepto, qué funciones cumple la artrología en el estudio de la anatomía humana, cómo fue el desarrollo de las articulaciones en las especies vivientes desde que aparecieron, cómo se clasifican desde el punto, o se clasificaban las articulaciones anteriormente, y cuál es la clasificación actual que se maneja en la revisión de lo que es artrología. Y les voy adelantando, las que actualmente se manejan son las articulaciones fibrosas con sus respectivos 3 subtipos, las cartilaginosas igual tienen 2, y las sinoviales tenemos 6 subtipos de sinoviales. Y antes de empezar a la revisión en sí de artrología, hablemos de un poco de aparato locomotor. Ahí están, jóvenes, representadas las diferentes articulaciones, y cuando se habla de articulaciones es sinónimo de movimiento. Siempre y cuando hablemos de las articulaciones sinoviales. ¿Qué se entiende por aparato locomotor, jóvenes? Pues inicialmente vamos a revisar aparato locomotor, que es un conjunto de órganos cuya función primordial, principal, es la locomoción, o lo que también se describe como la mecánica animal. Pero este movimiento siempre se realiza en coordinación con el equilibrio. Siempre están asociados. Luego, ¿por qué al aparato locomotor se le considera como una unidad? Porque tiene 3 parámetros bien definidos. Una unidad ontogénica, de acuerdo a su origen embriológico, que es en la capa mesodérmica. Tiene un componente orgánico, que, y dicho sea de paso, constituye el conjunto arquitectónico de nosotros, ya que nos da la forma, cumple la función de sostén y también la función de protección. Y el último elemento considerado para hablar de la unidad del aparato locomotor es la función. Siempre aunado, como les dije hace un momento, a la dinámica y a la estática corporal o equilibrio. ¿Cómo es la conformación del aparato locomotor? Significa hablar qué elementos constitutivos tiene. Tiene 2 partes bien principales. El componente pasivo, que lo constituye el esqueleto propiamente dicho, obvio, aunado a las articulaciones, y el componente activo son los diferentes músculos que se insertan en el aparato locomotor. Y obviamente son los músculos quienes van a propiciar el movimiento a través del trabajo de las articulaciones. Hay factores que influyen en el desarrollo del aparato locomotor. 2 tipos de factores, internos y externos. Constituyen factores internos el sistema nervioso. Y es el sistema nervioso quien condiciona el tono y trofismo de nuestro organismo, fundamentalmente en los músculos.
que es lo que estamos revisando en este aspecto general. Pero no solamente en los músculos jóvenes, sino el sistema nervioso también participa en la inervación de otras vísceras o estructuras anatómicas. Ese es un factor, el sistema nervioso. Aunado al sistema nervioso jóvenes está el aspecto hormonal. Y hablar de hormonas significa recordar la presencia de diferentes glándulas que tenemos en nosotros, cuya glándula que comanda el sistema endocrino, el funcionamiento hormonal, es la hipófisis. Y si hay factores internos, también hay factores externos. O sea, cómo es el comportamiento de nosotros desde la niñez. Seguimos en el desarrollo cronológico de cada uno. Y en el transcurrir, dependiendo de cada individuo jóvenes, tiene un trabajo específico, si hace o no hace deporte, y qué tipo de deporte inclusive. Luego, si tiene o adopta posiciones adecuadas cuando se sienta o cuando esté echado o en otra actividad. Y así por el estilo, hay otros más. Yo los he tratado de mencionar 3 que constituyen como ejemplo de influencia de factores externos en el desarrollo del aparato locomotor, o sea, en el desarrollo de nuestra forma física. El trabajo específico, por ejemplo, un estibador o cargador que soporta peso diariamente y diferente tipo de peso, y a dónde lo lleve peso, si es en el hombro, en la cabeza, como acostumbran ahora, o transportan en una carretilla, va a tener un desarrollo corporal diferente a un individuo que tenga un trabajo de oficina. El desarrollo corporal y por ende el aparato locomotor es diferente en una persona que hace deporte y en una que no practica ningún tipo de deporte. Influenciado aquí el deporte fundamentalmente para el desarrollo de la masa muscular, mientras que en aquel que no hace deporte, obviamente, va a ser escaso el desarrollo muscular. Y las posiciones viciosas generalmente que el individuo adopta cuando está sentado, ¿no? Y eso es muy característico fundamentalmente cuando en la cronología de ustedes. ¿Y qué se entiende por esqueleto, jóvenes? Conjunto de huesos o cartílagos unidos por articulaciones. Y finalmente, que el aparato locomotor tiene una división axil y apendicular. Y esto ya lo hemos comentado en reuniones pasadas. ¿Y para qué tenemos el aparato locomotor, jóvenes? Que al final, el producto de la conjunción, que es la conjunción de los diferentes órganos, fundamentalmente huesos, ahí están las funciones. Forma de sostén, que nos da la forma a nosotros, la de protección mecánica, y la función de palancas aunado a la mecánica. Y esto de palancas lo revisaremos con detenimiento cuando hagamos biomecánica. Entonces, hasta ahí este pequeño resumen de lo que es el aparato locomotor. Si tuviesen alguna pregunta hasta acá. Entenderemos de que no hay. Ahora sí hablemos de artrología, jóvenes. Bueno, en la definición no hay ningún inconveniente, porque la artrología es una parte de la anatomía que, como ya el nombre lo dice, se encarga del estudio de las diferentes articulaciones. Pero ¿qué cosa en sí constituye una articulación? Que también le dan la denominación de junturas, como ocurría en la historia de la revisión de este tema. Articulación es un conjunto de estructuras, miren lo que se dice, conjunto de estructuras
que unen dos o más componentes rígidos. Si se dice o se describe como componentes rígidos, ¿quién es el primero de la lista de este grupo? ¿O la primera? Los huesos. Los ¿Perdón? huesos. No lo he escuchado. Los huesos, doctor. ¿Quién es el primero de la lista de este grupo? ¿Los huesos son? ¿O no han escuchado la pregunta? Los cartílagos. Me canso. ¿Quién es el primer alumno de la lista de este grupo? Chicos, ¿me están escuchando o no? Sí, profesor. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Parece que no Uy. estaba bien. Doctor, creo que es mi compañera Salet Laura. O mi ¿Quién? compañera López. No te he escuchado bien, muchacho. Doctor, creo que es mi compañera Salet Laura, mi compañero López. Es que la lista del aula no está actualizada. Ya. López Romaní. Milagros Sí, del doctor. Carmen, ¿está presente? Sí, profesor. A ver, Milagros. La pregunta está hecha. ¿A qué se refiere cuando se menciona componentes rígidos? A los huesos, profesor. Huesos. Pero yo no he dicho componente rígido. Si fuese componente rígido sería una sola. Pero dice componentes rígidos. Eso quiere decir que hay más de uno. ¿Se le ocurre? ¿Huesos y algo más? ¿Milagros? Manchego, Nina. Sí, profesor. El esqueleto. No, pero el esqueleto acabamos de definir esto, Alejandra. Conjunto de huesos que nos dan la forma. Ese es esqueleto. Sí. Martínez Barrón, Stephanie. Sí, profesor. Los huesos, puede ser también el cartílago, los músculos. Ah, usted tiene músculos duros, señorita. No, Hasta los cartílagos huesos está y bien, el chicos. cartílago. Huesos y cartílagos, jóvenes. Entonces, les he preguntado hacia adrede, para que no se olviden. No solamente se habla de articulaciones a nivel de los huesos. Hay articulaciones a nivel de estructuras cartilaginosas. Y específicamente, jóvenes, de esto último que les estoy comentando de cartílagos, es en la laringe. Hay varios cartílagos que conforman la laringe y que estos cartílagos, o a nivel de esos cartílagos, hay dos articulaciones. Y eso lo revisaremos más adelante. Pero aclaraba ahí cuando se dice dos o más componentes rígidos. Entonces ahí tienen la definición de articulación. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. Ahora, ¿para qué tenemos las articulaciones, jóvenes? Una primera función, obvio, como se dice ya, darnos movilidad, que participa en la mecánica animal. Que nos permite no solamente movernos a nosotros, sino mover ciertos segmentos de nuestra estructura corporal. O sea, no solamente caminar, correr, etc. Pero además de eso, ¿qué, jóvenes? Constituyen puntos de unión del esqueleto. Y como tienen movilidad, nos hacen variar de posición. Ustedes saben que la posición anatómica es vertical, con la mirada al frente, los pies juntos y los miembros superiores adosados al cuerpo y con las palmas de las manos dirigidos hacia adelante. Pero nosotros no estamos permanentemente en esa posición. Caminamos, nos inclinamos un poco, cuando hacemos deporte, etc. Entonces,
nos permiten también variar de posición, no solamente son puntos de unión. ¿Qué más hacen? Constituyen lugares de crecimiento de los huesos, fundamentalmente huesos largos. Y lo que ya hemos dicho, ¿no? Que son, participan en los movimientos mecánicos de nuestro esqueleto. Entonces, ahí está resumidas las 3 funciones que cumplen las articulaciones. Ahora, ¿qué hay de la filogenia en cuanto a articulaciones? Nosotros no somos la especie animal evolutiva más superior. Se nos dice así, ¿no? Pero, ¿qué seres hubieron antes que nosotros? Obviamente, había seres primitivos. Entonces, si hacemos esa división del elemento vivo de la historia y lo que actualmente que estamos en la Tierra, y no solamente nosotros, sino los otros vertebrados, entonces, en los primeros jóvenes, el tipo de articulación que predominó fue la articulación continua. Y en nosotros predomina la discontinua, por eso es que tenemos la plasticidad, pero también hay en nuestra conformación articulaciones de tipo continua. Entonces, en las primeras especies vivientes o los primitivos que se caracterizaron por tener una vida acuática, articulaciones continuas. En los vertebrados superiores o de vida terrestre, hay las discontinuas y también están presentes las continuas. ¿Qué quiere decir esto de continua y discontinua? Si partimos de la definición, conjunto de estructuras que unen 2 o más componentes rígidos. Cada uno cierre sus manos y solamente proyecte medialmente el segundo dedo. Y si no se ubican todavía el índice. Si lo juntan, obviamente están pegados unos a otros las 2 uñas. Esa es una articulación continua. Y eso predominaba en las especies vivientes primitivas. Y en el vertebrado de vida terrestre, ¿qué hace? En lugar de estar juntos esas 2 superficies, se separan un poco. Y al separarse dejan un espacio. Entonces, ese espacio ya vamos a ver cómo se llama esa característica más adelante. Por la presencia de ese espacio, se le denominaba la articulación discontinua. ¿Se entiende, jóvenes? Más adelante les voy a mostrar el esquema y aclaramos esto. Entonces, el desarrollo de las articulaciones en el humano primero pues transcurrió de las continuas y luego pasaron a las discontinuas. Ahora, ¿qué hay en la conformación de las articulaciones en general? Hay tejido fibroso y hay tejido cartilaginoso que puede interponerse entre las superficies articulares. Y en otras definitivamente no hay ni tejido fibroso ni tejido cartilaginoso que constituye el elemento de unión. Entonces, esto es sinónimo, jóvenes, de que la movilidad es escasa. Algunos dicen prácticamente sin movilidad, mientras que las discontinuas sí tienen movilidad. Entonces, si hablamos de movilidad, la otra forma desde el punto de vista histórico, estamos avanzando, jóvenes, desde el inicio, vamos a llegar a lo de ahora. Si consideramos el grado de movilidad, las articulaciones que definitivamente no tienen movimiento, se les acuñaba el término de sinartrosis, sin movimiento. Y donde aún tenemos sinartrosis, en las articulaciones de los huesos de la cabeza. ¿O conoce usted algún hueso del macizo cráneo facial que tenga movilidad, señorita Camila, Stephanie, Montalvo o Quispe?
Digo, del macizo cráneo facial. No, doctor. ¿No le escucho? Sí, no conozco. No conoce. No. Stephanie Martínez, No, profesor. Brigitte Morales, Brigitte Morales, Doctor, ay, perdón, no lo escuché. De macizo cráneo facial, pero si hablamos de cráneo facial, también no podría ser la mandíbula o el maxilar. claro, lo dices con una duda, es que no escuchan la pregunta bien, pues jóvenes. Sí, es que justo ese rato había bulla y por eso no le escuché, doctor, perdón. La pregunta era, ¿conocen algún hueso que se desplace en la conformación del macizo cráneo facial? De todo eso es macizo cráneo facial. Si la pregunta hubiese sido solamente el cráneo, es sin ninguno. Pero si yo digo ya del macizo cráneo facial, sí, la mandíbula. Y es el único que se desplaza, se mueve, gracias a la presencia de esta articulación temporomandibular. Pero esa ya no es sin artrosis, por si acaso, sino que la pregunta fue para ver si realmente establecían la diferenciación de una vez. Entonces, sin artrosis, solamente los huesos de la cabeza, del cráneo propiamente dicho. Y macizo cráneo facial es todo, huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Se entiende, jóvenes? Brigitte, Sí, ¿se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguimos considerando el grado de movilidad. Anfiartrosis. Algunos dicen, o lo describían igualmente, carentes de movilidad. Pero después se ha visto de que no. Pero sí lo característico acá es que no tienen cavidad articular estas articulaciones anfiartrósicas. Pero aquí sí ya las superficies articulares, eso que está señalado en flecha negra, las superficies articulares están recubiertas de cartílago. Y además, ¿qué caracteriza a estas articulaciones anfiartrósicas? Que tienen una interposición, un elemento interpuesto en este caso entre el cuerpo vertebral suprayacente y el cuerpo vertebral infrayacente. Si digo vertebral, estamos hablando de estructura ósea conformante de la columna vertebral. Entonces, esta estructura que se interpone es el disco intervertebral. ¿Tiene cápsula articular, jóvenes? No tiene, pero sí tiene estructura ligamentaria que refuerza esta articulación. Y como estamos hablando de grado de movilidad, sino que os he explicado lo demás que caracteriza estas articulaciones, estas sí tienen cierto grado de movilidad. Entonces, sin artrosis, sin movimiento, anfiartrosis con leve movimiento. Además de las características que les he ido comentando. Luego, seguimos describiendo por el grado de movilidad. Y aquí está el gran grupo de nosotros que tenemos, las articulaciones diartrósicas. Entonces, aquí va a estar la troclear, la trocoide, la condiloartrosis, enartrosis, etc. Esto lo vamos a revisar con más detenimiento, así como diartrósicas, pero ya con otro nombre, con clasificación actual, que son las articulaciones sinoviales. Ahora, ¿cómo es la clasificación actual? Lo que les he hablado de hace un momento de la clasificación de articulaciones es desde el punto de vista histórico. Y para que lo recuerden más, sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. ¿Cómo se maneja la clasificación actual? Se basa en una característica fundamental. ¿Y cuál es esa característica? ¿Qué elemento estructural constituye su medio de unión? O lo mismo que decir,
¿Qué estructura anatómica se interpone entre esas dos superficies articulares, como lo hemos definido así a una articulación? Entonces, medio de unión. ¿Qué sustancia constituye el medio de unión? Eso es lo que va a caracterizar en la clasificación de las articulaciones actuales. Un primer grupo lo constituyen las articulaciones fibrosas. Dice medio de unión. Y si decimos articulación, unión de dos o más estructuras. Entonces, ¿qué se interpone entre esas dos o más estructuras para conformar la articulación? En el caso de las fibrosas, lo que se interpone o están unidas a través de tejido fibroso. Y estas articulaciones fibrosas, si recordamos la clasificación anterior, sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis, son sin artrosis, o sea, no tienen movilidad. Generalmente. ¿Y qué subtipos se habla en las articulaciones fibrosas? La sindesmosis, las suturas y la ónfosis. 3 subtipos. El otro tipo de la cual se habla actualmente en la clasificación de las articulaciones son las articulaciones cartilaginosas. Y aquí tiene 2 subtipos, sincondrosis y sífisis. Y el gran grupo que tenemos nosotros, que son 6 subtipos, son las articulaciones sinoviales. Entonces, de cada una de estas vamos a describir a continuación. Y donde más nos vamos a detener son en estas articulaciones, las sinoviales. Sindesmosis. Todas estas tienen tejido de interposición, tejido fibroso. Pero ¿qué características tiene cada una de estas? Fibrosas. Aquí está lo que les decía. Imagínense ustedes, este es el pulpejo o falange distal del dedo y esta es la otra, para que sea entendible. Pues ahí están las superficies de unión. Y están prácticamente juntas, o el tejido que constituye su medio de unión es tejido fibroso. Esto que está representado en líneas azules. Eso es tejido fibroso. Lo sella la articulación, lo pega, como si alguien le hubiese puesto un pegamento entre los dos. Entonces, el medio de unión es tejido fibroso. Vuelvo a repetir, estas no tienen movilidad. Ahora hemos dicho que son estos de tipo suturas, sindesmosis y ónfosis. Ahora, veamos cada una de ellas. Sindesmosis. Obviamente es tejido fibroso lo que se interpone entre 2 superficies que se van a articular. ¿Qué caracteriza o qué características tienen estas articulaciones fibrosas de tipo sindesmosis? Que ocupan un espacio generalmente grande entre los huesos con los cuales van a articular. Y la forma como se presenta este tejido fibroso es a través de membranas, como ustedes lo están viendo ahí. Pues en este caso se llama la membrana interósea del antebrazo, o también puede ser ligamentos. Entre la epífisis proximal del hueso cubital y el segmento más superior de la diáfisis del hueso radial. Simplemente medios de... Esta presencia de tejido fibroso simplemente estabiliza jóvenes, los mantiene, digamos, en posición anatómica los 2 huesos, pero no le permite ninguna movilidad. Quienes, digamos, contribuyen a que, digamos, se mantengan en posición y obviamente después hagan movimiento de pronación, supinación, es esta articulación radioulnar proximal y la radioulnar distal. Que ya eso es otro tipo de articulación, más no sindesmosis. Les estoy agregando así para que sea entendible. Esta es la articulación. Membrana interósea y ligamento. Ahora, algunos autores
consideran de que a nivel de la cabeza, este es el macizo cráneo facial de un adulto. A ver, Alexandra, que fue la primera en ingresar a la plataforma, Ojeda. Cierto. ¿Tiene hermanos menores? Sí. ¿Qué diferencia de edad tiene? Que no es mucha la pregunta, Alexandra. Sí, como unos 9 años. Ya, entonces sí lo ha visto a su hermanito cuando nació, le vio la cabecita, ¿no es cierto? Sí, cierto. Y en la cabecita, ¿qué recuerda de su hermano o hermana que tenía de especial en la cabeza? No me refiero al cabello. Bueno, efectivamente su dimensión era más pequeña y si hablamos presentaría que para el cráneo recién nacido tiene fontanelas que están interpuestas entre las suturas. La fontanela. Entonces, jóvenes, algunos autores decían, gracias, Alexandra, consideran a la presencia de las fontanelas, y para que lo ubiquen mejor, no sé si las abuelas de ustedes, aún a esta estructura presente aquí, les denominaban o las identificaban como las molleras. ¿Y qué cosa es? Es la presencia de tejido fibroso a nivel de la sutura coronal, en la unión del hueso frontal con los dos parietales, como un espacio carente de estructura ósea, como una ventanita pero cerrada así por esta membrana. Eso es fontanela. Entonces, a esa estructura así, también algunos autores, vuelvo a describir, la describen como una articulación sin desmosis, tipo fibroso. ¿Por qué? ¿Por qué está presente esta fontanela? Porque aún el proceso de osificación del cráneo del recién nacido del niño no está completado. En adulto y eso ya desaparece. Y tiene importancia clínica la presencia de estas fontanelas a ese nivel, como los he escrito, ¿le ha recordado esto Alexandra? Sí, jóvenes. Cuando hay hipertensión endocraneana, ya más adelante revisarán ustedes cuál es la presión intracraneana normal. Cuando esto esté elevado, obvio, esta fontanela se abomba. ¿No es cierto? Y obvio, cuando hay hidrocefalia, que es otro mecanismo que consiste en la alteración de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, crece todo esto y como que los huesos se separasen. A eso se llama hidrocefalia. Entonces, les estoy dando a conocer la importancia clínica que tiene la presencia de las fontanelas. Y al revés, ¿no? O también cuando el niño llora mucho, igual, esto momentáneamente protruye. O al revés, cuando el niño está deshidratado por X, Y enfermedad, ¿qué hace? Producto de esa deshidratación, ¿qué hace la fontanela? No está a nivel de los huesos, sino se deprime. ¿Listo, jóvenes? Cerramos capítulo esto del explayarnos un poquito en fontanelas. Volvamos a ver nosotros. Este es un tipo de articulación fibrosa, tuberosínfisis, membrana interósea y ligamentaria. Además, en fibrosas hemos dado a conocer las suturas. Aquí están, jóvenes. Suturas solamente lo vamos a encontrar en los huesos del macizo craneal. ¿Ya? Entonces, y los bordes, así los bordes de los diferentes huesos de la cabeza, no todos tienen la misma configuración. Y al no tener la misma configuración, ¿qué pasa? Eso permite subclasificar a las suturas de acuerdo al borde en suturas tipo serrata. Y como el nombre lo dice, como si fuese una sierra de los dientes de un serrucho o de una sierra. Y encajan recíprocamente, o como lo tienen también esquematizado aquí, y se articulan. Entonces, esa es una articulación fibrosa, sutura de tipo serrata. Luego, no todos tienen esta forma, sino otros tienen la forma de bisel o escama, así. Y es la correspondencia mutua. ¿Y entre qué huesos se produce esta articulación
sutura escamosa en la temporoparietal. Sutura plana, como lo están viendo en el esquema. Las superficies que se adhieren así es planito, como una línea. ¿Y dónde encontramos estos? Aquí, en la unión de los dos huesos que conforman la pirámide nasal, los huesos propios de la nariz. Y este último subtipo de sutura no lo describen todos los textos, pero sí deben saberlo. Un tipo especial de articulación fibrosa en cuanto a suturas lo constituye la esquindelesis. ¿Y qué es la esquindelesis? Es que una superficie tiene la manera de cresta y la otra de ranura. Entonces, y esta articulación, esquindelesis, es en la superficie del vómer y el esfenoides. La cresta lo tiene el esfenoides y la ranura lo tiene en su borde superior el hueso vómer. Y aquí está el resumen de esto último que les he comentado, jóvenes. Serrata a nivel de la sutura coronal, escamosa en la temporoparietal aquí, plana en la unión de los dos huesos propios, no estos jóvenes, sino en el centro. Aquí solamente se ve un hueso, faltaría el otro. Esquindelesis, que es lo que ha quedado en interrogante el esquema, y se los muestro cómo es la articulación de la cresta que tiene el esfenoides y la ranura del vómer. Aquí está, jóvenes. Aquí no sé si logran ver bien esta lámina que ustedes están viendo ahí. Es esto mismo de acá. Es el pico rostrum del esfenoides. Estamos en la base del cráneo, en la región anteroinferior. Y la ranura lo tiene este hueso de acá, que es un hueso plano único, y en su borde superior, que es el hueso vómer. Y el vómer entra en la conformación del septum del otadique nasal. Y el último tipo de articulación fibrosa es la gonfosis. Y el único lugar también que se describe de la presencia de este tipo de articulación es aquí, jóvenes. Entre una pieza dentaria y el alveolo dental. Y si hablamos de alveolo dental, pues estamos hablando tanto de la mandíbula y del maxilar, porque en ambas hay piezas dentarias. Y la definición es que, en este caso específico, la pieza dentaria es el que va a ocupar o erupciona, pero hay textos que lo describen a esto como cuando dicen una superficie se incrusta en la otra, o sea, el diente se incrusta en el alveolo dentario, pero el diente se incrusta en el alveolo dentario, Alejandra Ojeda. ¿Me escuchó? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Señorita Ojeda. Hay dos Ojedas. Valeria Ojeda Pinto. Sí, doctor. ¿Su respuesta? No se incrusta, jóvenes. La pieza dentaria erupciona. Aquí. En la superficie del alveolo, hacia arriba. En el caso de la mandíbula y en el caso del maxilar es al revés, pues. Segundo tipo de articulación que se maneja actualmente, las articulaciones cartilaginosas. ¿Qué característica especial tienen las articulaciones fibrosas? Valeria Ojeda. José Manuel Oviedo, Pino. Sí, profesor, que están unidas por tejido cartilaginoso.
Aló. Un ratito, por favor, chicos. Te agradezco, Marita. Ya conversamos. Gracias. Chao. Chao. La pregunta está hecha, Oviedo. Y que están unidas de forma continua por el tejido cartilaginoso. En el caso de las fibrosas, es tejido fibroso. Esa fue la pregunta. Yo no pregunté qué caracteriza las articulaciones cartilaginosas. En el caso de las fibrosas, claro, están unidas por el tejido fibroso de forma continua. El medio de unión entre dos superficies lo constituye el tejido fibroso. Y en el caso de las cartilaginosas, el medio o la estructura de unión de las superficies articulares, obviamente es tejido cartilaginoso. El nombre de la articulación dice el tipo de tejido que se interpone entre las dos superficies. ¿Y de qué tipo de tejido cartilaginoso hablamos? Puede ser hialino o fibrocartilaginoso. Y en cuanto a la movilidad, carecen o tienen cierto grado de movilidad. Y se considera dos tipos de articulaciones cartilaginosas: la sínfisis y la sincondrosis. ¿Qué características tiene la sincondrosis? Una primera característica es que son o se les considera como articulaciones primarias y temporales. En cuanto a su medio de unión, obvio, es tejido cartilaginoso. Pero ¿qué tipo de tejido cartilaginoso? El hialino. ¿Y por qué es primaria? Porque es lo que aparece en la etapa embrionaria, en el desarrollo, en el proceso de vida fetal de nosotros. ¿Y por qué es temporal? Porque no todo el tiempo estamos en el útero en nuestra vida, sino que nacemos, ¿no? Por eso también es temporal. ¿Qué otras características tiene? Esta sincondrosis está presente generalmente, dice, en las zonas de crecimiento óseo, o sea, en la diáfisis, o en la metáfisis, en la unión de lo que es diáfisis con epífisis. Y después, cuando se termina el proceso de osificación, ya pues se suelda, como se dice, esta metáfisis desaparece. Ejemplo de articulación sincondrosis. Dos huesos que ya en anteriores oportunidades se los he ido comentando: el temporal y el coxal. ¿Y por qué estos dos huesos? En el recién nacido, ambos huesos, temporal y coxal jóvenes, no están solidificados, tienen puntos de osificación. El temporal, por ejemplo, en el recién nacido, tiene la porción escamosa, la porción timpánica y la porción petrosa. Pero en el adulto ya eso está solidificado y por eso se habla de un solo hueso temporal. Y en el coxal igual. Tiene el isquion, la porción ilíaca y la porción del pubis. Por eso es que ustedes en los esquemas, en los datos de anatomía, al coxal lo ven con tres colores diferentes. Es en el recién nacido, en el niño, pero en el adulto ya se solidifica y es un solo hueso. Esos puntos de osificación es un ejemplo de sincondrosis. Luego, describen también como un ejemplo de sincondrosis la articulación o las articulaciones esternocostales, que tienen cierto grado de movilidad y que aquí hay dos articulaciones entre la parte condral y norcocostal y el borde lateral del esternón. A eso se recibe la denominación de articulación esternocostal. Obvio, ¿tiene movilidad? Sí tiene movilidad, jóvenes, porque cuando se hace el mecanismo de inspiración y expiración, esto tiene su trabajo en aumentar o disminuir el diámetro de la caja torácica. Y el otro subtipo de articulación cartilaginosa son las sínfisis. Algunos también le llaman como una articulación de tipo hemiartrósica.
Esta articulación, a diferencia de la sincondrosis, ya no es primaria, es secundaria. Y además que en las sincondrosis, el cartílago que predomina es el hialino, acá no, es fibrocartílago. ¿Puede haber recubierta de cartílago hialino fino en las superficies articulares? Sí. En la anterior describimos como temporal, estas no, esto es definitivo, permanente. Y la presencia de este fibrocartílago entre estas dos superficies articulares, específicamente entre la porción púbica de un hueso y la porción púbica del coxal derecho e izquierdo, eso se llama articulación sínfisis, o específicamente de la sínfisis púbica. Y esto, desde el punto de vista funcional, este fibrocartílago, ¿qué hace? Se comporta como un elemento amortiguador. Y no solamente como elemento amortiguador, sino en la dama jóvenes, producto del proceso al término de la gestación, obviamente este sector constituye el canal del parto. Tiene cierto grado de distensión. Otro ejemplo de articulación sínfisis lo constituyen estas. Las articulaciones intervertebrales, donde hay la presencia del disco intervertebral, y que la presencia de estos discos le permite cierta movilidad a la columna, y no solamente movilidad, jóvenes, sirve como elemento de amortiguación para todas las actividades cotidianas que nosotros hacemos, desde el caminar hasta otro tipo de actividades. Entonces ahí tienen descritas estas dos primeras articulaciones que se manejan actualmente. Articulaciones fibrosas y articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Luego, ¿qué otro tipo de articulación hemos mencionado con las que se agrupan ahora las articulaciones? Las sinoviales. ¿Perdón? No le he escuchado bien. No quiere participar. Doctor, las sinoviales, disculpe. Por eso, pues, ¿quién habla? Camila Velázquez, disculpe, doctor. ¿Camila Velázquez? Sí, las articulaciones sinoviales. Vamos. Velázquez, Velázquez Coaguila. Sí, doctor. Está bien, son las articulaciones sinoviales. Hasta aquí sí comparamos entre las sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Hemos hablado de las sinartrosis y esta última sería una anfiartrosis. Estoy comparando nada más, jóvenes, pero lo actual es así: cartilaginosas, fibrosas y las sinoviales, como lo acaba de decir Camila. Y aquí tenemos a las sinoviales, jóvenes. Esto es lo que vamos a describir con detenimiento ahora. ¿Cuál es la característica marcada que hay entre el grupo de las sinoviales y las dos anteriores? A ver, Eloísa Paravicinio. ¿Qué se le ocurre, Eloísa? ¿Le escucho?
No tiene respuesta. Adriana Pauca. Sí, doctor. No le escucho. Pregunto Marco Polo. Sí, doctor, ¿me escucha? Le escucho. Pero no le escucho nada. Portugal sea. ¿Voluntario o voluntaria? Le escucho. Buenos días, doctor. Buenos días. Se caracteriza porque la unión de los huesos es discontinua, es una de las características. Ya, es discontinuo. Porque ¿Y tiene qué una mencionaba cavidad. yo en las ¿Y qué Tiene mencionaba una yo en cavidad. Presenta una cavidad entre ellos, ¿no? Cuando es ¿Cuál es su nombre? discontinua, Ticona Castillo Yanira. ¿Ticona? Sí. Hay como 3 ticonas. Castillo. Muy bien, Yanira. Sí, jóvenes. La gran diferencia, jóvenes, es que tienen cavidad articular. Esto que está representado en el esquema un poco grosero, el esquema en celeste, eso es cavidad. Sinónimo de espacio, pero no un espacio vacío, vacuo, espacio ocupado por el líquido sinovial. Y no es un espacio abierto tampoco, es un espacio cerrado, sellado herméticamente. Porque si no, este líquido sinovial se trasvasa, por jóvenes. Entonces, así, mediante esta descripción, ya les he seguido comentando características propias que tienen las sinoviales y que no las tienen ni las cartilaginosas ni las fibrosas. Entonces, la primera, como lo dice Yanira, presencia de un espacio. Algunos es simplemente espacio, pero la denominación correcta es cavidad articular. Cavidad articular. Luego, ¿qué más tiene? Tiene superficies articulares. Bueno, eso también lo tienen las cartilaginosas y las fibrosas. Pero la diferencia está en que estas superficies articulares vienen recubiertas de cartílago hialino. Ese espacio blanco que ustedes lo están viendo. Y ese cartílago hialino y el líquido sinovial son elementos de amortiguación importantes y que permiten la movilidad en una articulación sinovial. Entonces hay cartílago articular. ¿Qué más? En algunas articulaciones puede haber fibros cartílagos marginales, rodete o labro, o disco o menisco. Que obviamente de eso no hemos hablado en las fibrosas ni cartilaginosas. Estoy diciendo que esto último, fibrocartílago o disco, menisco, rodete, en algunas, no en todas las sinoviales. Luego, ¿tienen medios de unión estas articulaciones agrupadas así como sinoviales? Sí tienen medios de unión, jóvenes. Muy aparte de la cápsula, que es el medio de unión importante en la conformación de una articulación sinovial, hay medios de unión extraarticulares, como ustedes lo están viendo aquí. Es el ligamento articular externo, le denomino así nomás porque después más adelante, cuando hablemos de una articulación específica, va a tener nombre propio y pueden haber estructura ligamentaria como medio de unión intraarticular, o sea, dentro de la cápsula. Y la otra característica, jóvenes, es el líquido sinovial. Y ya que hablamos del líquido sinovial, aclaremos de dónde viene este líquido. Hemos dicho que lo que cierra esta cavidad es la cápsula. Y esta cápsula tiene dos superficies. Una externa, que se caracteriza por ser fibrosa, obviamente para individualizar a la cavidad articular,
Y la superficie interna ya no es fibrosa. Es un tejido especial a la manera de vellosidades, por eso es que se llama la membrana sinovial. Y esta membrana sinovial es el que elabora, fabrica este líquido sinovial. Y algunos lo describen que la presencia de este líquido sinovial es prácticamente quien lubrica a la articulación sinovial, y no solamente lo lubrica, sino permite que se desplace esto fácilmente las superficies articulares. Y en cuanto a grado de movilidad, jóvenes, obviamente que estas son las articulaciones que sí tienen movimiento. Y si las comparamos con las históricas, sería una discontinua o diartrosis. Cada uno de estos detalles, que hasta ahora simplemente los hemos enumerado y en algunas les he descrito algo, revisemos con más calma. Y después vamos a hablar de los subtipos que hay de las articulaciones sinoviales. ¿Qué formas puede adoptar la superficie articular de una articulación sinovial? Pueden ser cónicas, cilíndricas, otras pueden ser planas, a la forma de polea, como ven más adelante, es una polea, esféricas, como la están viendo aquí, cilíndricas o elípticas. Como ven, son formas de cuerpos geométricos. Así tiene la forma de las superficies articulares de una articulación sinovial. Ahora, ¿dónde están presentes? Ya, pues, dependiendo de cada articulación que tengamos, unas serán planas, otras serán en forma de poleas, cilíndricas, etc. Por el número de caras articulares en una articulación sinovial pueden haber 2, 3, 4 superficies articulares. Y la otra característica de estas superficies es que tienen recubierta de cartílago. Cartílago llanito, esto que está pintadito ahí en celeste. Luego, ¿puede haber la presencia de fibrocartílago? Sí, en algunas. Y si están presentes, pueden tener forma de disco, menisco, labro o rodete. La forma de disco a este nivel, jóvenes. Esta es una articulación temporomandibular. El cóndilo de la mandíbula y la cavidad que le brinda el hueso temporal. Y entre ambos se interpone este disco articular. Y este disco articular es fibrocartílago. Estoy describiendo individualmente, no estoy diciendo que en esta articulación solamente hay superficies articulares, no. Hay superficies, disco y otras estructuras ligamentarias, que es propia ya de cada articulación. Por ejemplo, aquí el disco. A nivel de la rodilla no hablamos de disco, hablamos de menisco. Estructuras circulares incompletas. Este tiene la forma de una C, este tiene la forma de una O. Pero tanto el disco como el menisco es fibrocartílago. ¿Y por qué la presencia de, en el caso de la articulación de la rodilla, de los meniscos? Porque no hay una correspondencia adecuada, recíproca, entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Cuando digo platillos tibiales se refiere a la parte más superior de la epífisis proximal del hueso tibial. Entonces, como no hay la correspondencia, la reciprocidad, ¿qué pasa? Se interponen estos dos elementos y contrarresta esa no reciprocidad. Pero aparte de no contrarrestar, jóvenes, sirve como elemento de amortiguación. Imagínense, la rodilla soporta prácticamente nuestro peso corporal juntamente con las articulaciones del pie, incluyendo el tobillo. Luego, la otra forma de presentarse el fibrocartílago, dependiendo de la articulación, es a la manera de rodete o labro. Es aquí, este tejido que están viendo ustedes ahí, es como un anillo interpuesto en toda la circunferencia que tiene la cavidad articular de la escápula. ¿Para qué? Para que haya una mejor correspondencia entre la cabeza del húmero. O si no, vean, pues la desproporción, tremenda cabeza del húmero y una cavidad, esto de la escápula,
cavidad glenoidea relativamente pequeña. Y quien, digamos, suple esta no correspondencia es la presencia así, cartílago dispuesto hacia la manera de anillo en todo el reborde sigmoideo. Esto último está mejor representado en el esquema que viene a continuación. Imagínense ustedes esto que está aquí de color medio plomizo, la cavidad glenoidea, es la cavidad glenoidea, y aquí en el entorno está el rodete o lauro. Lo celeste es la cavidad, y esto que está representado en verde es el rodete articular, como complemento de esta cavidad. Ahí está explicado el rodete o lauro, otra forma de presentación del fibrocartílago. En cuanto a los medios de unión, el primer medio de unión es la cápsula. Ya se los comenté, que tiene la forma de un manguito que sella herméticamente la cavidad articular, que tiene un componente externo fibroso y un componente interno, donde hay estructura sinovial y la responsable de la elaboración del líquido respectivo. Luego, ¿qué otros medios de unión tiene la articulación sinovial? Que tiene ligamentos en la superficie externa, o sea, por fuera de la cápsula, y puede haber medios de unión por dentro, en el interior de la cavidad articular. Entonces, la estructura ligamentaria se los explico mejor en el siguiente esquema. Esto es simplemente para representar ahí cavidades, superficies, y la cápsula fibrosa y la membrana sinovial de la cápsula. Y aquí están mejor representados los medios de unión jóvenes. Esta es la articulación de la rodilla. Esta es la epífisis proximal y superior de la tibia. Y estos son los cóndilos que tiene el hueso femoral. Y aquí está en flexión, como si el individuo esté sentado. Entonces, estábamos revisando que no permitió el anterior esquema hablar de ligamentos. Y aquí están los ligamentos jóvenes. Y en el caso, esto está acá no hay cápsula, por si acaso, ¿no? Aquí, este específicamente se llama ligamento lateral, dicen unos, otros colateral externo, y este es el ligamento colateral interno. Entonces, son medios de unión o medios que refuerzan la articulación. Entonces, estos son ligamentos extraarticulares porque están fuera de la cápsula, pero también en el caso específico de la rodilla hay ligamentos intraarticulares, o sea que están por dentro de la cápsula o están bañaditos de líquido sinovial. Y acá tenemos los ligamentos cruzados posterior y anterior. ¿Listo, jóvenes? Y no está bueno, acá ya está recubierto el cartílago por otras estructuras, pero así se ven los cartílagos o los meniscos, en este caso el menisco lateral, el menisco interno y el menisco externo. Nuevamente lo mismo acá, jóvenes. Aquí sí está la cápsula cortada, ha sido cortada a este nivel y traccionada hacia abajo, entre la rótula o patela. Aquí están lo último que hemos conversado, los ligamentos intracapsulares, los meniscos, estas son las superficies articulares, pero además, ¿qué hay, jóvenes? Esto es cavidad, obviamente aquí no hay líquido sinovial o no está representado el líquido sinovial, pero hay espacios aún vacíos y que ese espacio es completado por tejido adiposo. Y además, esta sinovia, jóvenes, puede tener, dependiendo de la articulación y la función que cumple la articulación, como proyecciones, lo que se llaman bolsas serosas. Y hay varias distribuidas en nuestro organismo, y que estas bolsas serosas no son otra cosa que la prolongación de como dice el nombre, incluyendo líquido sinovial, que sirven como el nombre dice, bolsas, colchoncitos, en este caso para la articulación de la rodilla, específicamente para el trabajo o facilitar el trabajo del músculo cuádriceps que está en la región anterior del músculo. Ahora,
es factible de que estas articulaciones en esta, por ejemplo, ocurran procesos degenerativos por el mal uso de la articulación, el abuso de la articulación, o simplemente por procesos degenerativos, enfermedades, la misma tecnología, sí, joder, se gasta el cartílago, y al tener desgaste el cartílago y la poca producción de líquido sinovial, ¿qué hace? Como que esto ya no tiene la movilidad como era el inicio. En esos casos se habla de artrosis o artropatías en general. Estos meniscos igualmente, por el exceso de deporte o un mal movimiento cuando hace algún deporte uno o simplemente el caminar, pueden alterarse los meniscos. Entonces, la forma de estudiar si hay o no alteración en este caso específico de los meniscos intraarticulares es mediante procedimientos de ayuda diagnóstica, que son la tomografía, la resonancia magnética, pero también se utiliza actualmente lo que se llama la artroscopía, que consiste en la introducción de estos dispositivos a la manera de tubos delgados especiales, y a través de eso, por supuesto, se introduce una cámara especial y permite ver el interior de la articulación. No solamente hacer el examen, sino hasta tratamientos inclusive de la estructura meniscal. ¿No es cierto? Eso se llama artroscopía, que es un procedimiento de ayuda diagnóstica que lo manejan los traumatólogos, obvio, con la capacitación respectiva. Aquí está el ejemplo de esa bolsa que les comentaba antes, bolsa serosa o bolsa sinovial, en este caso específico se llama la bolsa sinovial suprapatelar para el trabajo de este músculo que es el cuádriceps. Y que vuelvo a repetir, es una articulación de la rodilla. Y aquí está el tejido adiposo. Esto que está representado en café intenso es la cavidad articular con la presencia de líquido sinovial. Entonces, hasta ahí descrita las características que las diferencian marcadamente de las fibrosas y las cartilaginosas, estas articulaciones sinoviales. Ahora sí hablemos de la clasificación, jóvenes. ¿Cómo se clasifican las articulaciones sinoviales? 3 parámetros a considerarse. Número de caras articulares, por la función a número de ejes en movimiento y por la forma de las caras articulares. Entonces, de cada uno de estos vamos a ir hablando y en algunas nos vamos a detener más, y donde nos vamos a detener más es en esta última. Considerando el número de caras articulares, ¿cómo se subclasifican las articulaciones sinoviales? En simples y compuestas. Dice número de caras articulares. ¿Cuándo son simples? Cuando solamente participan 2 articulaciones en la conformación de esta. Ejemplo, articulación interfalángica. Epífisis proximal, digo, de la segunda falange y la epífisis distal de la primera falange. Articulación interfalángica. Obviamente yo lo estoy poniendo el ejemplo. En todas las demás articulaciones que reúnan esta característica, pues es una articulación simple, considerando el número de caras que participan en la conformación de una articulación. Esto es considerando 2 caras. Y si participan más de 2 caras articulares en la conformación de la articulación, ahí hablamos de articulaciones compuestas. Ejemplo de esto es la articulación del codo, porque tenemos la cúpula radial, cavidad sismoidea mayor del hueso cubital, el cóndilo del hueso humeral y la trópia del hueso humeral. 4 superficies. ¿Listo? Ahora, estas articulaciones compuestas pueden ser complejas y combinadas. Complejas y combinadas. ¿Cuándo es combinada? Cuando hay la participación de varias articulaciones, no estoy hablando de caras, varias articulaciones, pero obviamente cada articulación tiene su cara, pero que están distantes, separadas. Pero a pesar de estar distantes o separadas, tienen un solo objetivo o un solo fin. ¿Y cuál es? ¿O cuáles son?
el ejemplo, la articulación, esta que está acá, que estoy señalando, radio ulnar proximal, y en el extremo opuesto de estos dos huesos se va a estar la articulación radio ulnar distal. ¿Y qué van a permitir estas dos articulaciones en simultáneo? Realizar dos movimientos, pronación y supinación. O la palma de la mano hacia arriba o la palma de la mano hacia abajo, o hacia adelante o hacia atrás. Lo mismo dependiendo cómo esté el miembro superior. Entonces, ahí está la explicación de combinada. Número de caras articulares, recapitulando, las interfalángicas, obviamente entre las falanges de los diferentes dedos de la mano y también de los pies. Articulación compuesta, ya les expliqué cuando hay la presencia de más de dos caras articulares. El ejemplo que les puse es de la articulación del codo, que es una vista anterior, y esta es una vista posterior de la misma articulación. Esta, por si acaso, no constituye superficie articular, la superficie está acá. Y simplemente esta es la parte posterior del olecrano, específicamente del hueso cubital. Esta es una articulación compuesta más de dos caras, pero compleja. ¿Por qué? Porque se interpone menisco entre las dos superficies articulares. Como si es la presencia de este menisco separase, digo, pero realmente no lo separa, sino sirve de complemento a los cóndilos femorales, a los platillos o superficies articulares que hay en la epífisis proximal de la tibia. Entonces acá lo separa parcialmente, y en este tipo de articulación compleja, la presencia ya no de menisco, sino de disco, separa completamente a la cavidad articular, y por la presencia así comentada, algunos inclusive dicen que la presencia de este disco es como si separase a la articulación temporomandibular en una cavidad infraarticular y en otra cavidad discal. Entonces, como lo divide en dos, dicen, esa sería la explicación. Obviamente aunado a la estructura ligamentaria y otras más que ya hablaremos en su momento de esta articulación, le permite hasta 6 movimientos a esta articulación temporomandibular, o simplemente la ATM, como lo denominan los odontólogos. Otro ejemplo de articulación compleja, jóvenes, lo que está representado en celeste, ese es el disco, y lo que está representado en rojo es cómo divide la presencia de este disco a la articulación ATM en una porción infra y supra. Esta es una articulación compuesta combinada. Estoy recordando lo que ya anteriormente expliqué. Estamos revisando articulaciones sinoviales, jóvenes. Dice articulaciones separadas. Una articulación y la otra. Denominación radio ulnar proximal, radio ulnar distal. Distante sí. Pero ¿qué hacen? Cumplen una función común. Ya les dije el movimiento de pronación, supinación. ¿Listo? Entonces ahí está por considerando el número de caras articulares. Ahora, por la función y el número de ejes que participan en el movimiento. Entonces, si hablamos de ejes, ya pues aquí ustedes tienen que recordar lo que revisamos en las anteriores reuniones. ¿Y de qué ejes hemos hablado? A ver. Katia Quispe. Sí, profesor. ¿Está escuchando? Sí. ¿Tu respuesta, Katia? Hablamos del eje coronal, también el eje sagital y el de horizontal, si no me equivoco.
No, eje vertical. No, lo siento. Esos son los tres ejes. Entonces, si hemos recordado así los tres ejes, entonces, ahí están, ¿no? Coronal, sagital y vertical. Entonces, este tipo de articulación sinovial, considerando el número de ejes que hace, está determinada por el número de ejes alrededor o en el torno al cual se ejecutan los movimientos. Y esto no tiene mucho inconveniente, ¿no? Si solamente participa un solo tipo de eje, pues la articulación recibe la denominación de monoaxil. Si participan dos ejes, biaxiles. Y si participan los tres ejes, obviamente los movimientos van a ser más variados y la denominación que reciben es triaxil, multiaxil o poliaxil. Ejemplo de monoaxil. Una articulación, la trocoidea. Y aquí está la radio, lo mismo que hemos comentado antes, la radio proximal y distal y el atlas y axis. Primera y segunda vértebra de la columna vertebral. Entonces, en pronación, supinación, el eje es vertical, de abajo hacia arriba. Por eso es que permite el desplazamiento medial y lateral de la mano. En la articulación atlantoaxil, igualmente el eje que participa es el vertical y nos permite mover la cabeza lateral izquierda o derecha. Las interfalángicas es otra forma de la articulación monoaxil y el eje que participa ya no es el vertical, sino que eje es Katia. Entonces ahí ustedes tienen que recordar cuál es la definición de un eje coronal, cuál es la definición de un eje sagital y vertical. En el eje coronal o frontal aparece el alambre imaginario que nos atraviesa de un lado hacia otro. Y si digamos esto lo traspolamos a la articulación interfalángica, ¿qué hace? Nos permite solamente hacer un movimiento de flexión y extensión. Si son biaxiles, participan dos ejes. Pues, y por tanto, ahora pues, un ejemplo de esta articulación es la radiocarpiana, el de la rodilla y del carpo metacarpiana del primer dedo. Y los dos únicos lugares donde se encuentran articulaciones y en la que participan los tres ejes es en la articulación escápulo-humeral y la coxo-femoral. Las dos únicas donde participan tanto el eje coronal, sagital y vertical. Y aquí les pongo un ejemplos de lo que acabamos de comentar. Flexión y extensión. Si aplicamos esto en la articulación de la rodilla, nos atravesamos un alambre de lado a lado y nos permite hacer este movimiento, ¿no? Movimientos angulares también le llaman. Lo mismo, flexión y extensión a nivel del codo. Si consideramos al hombro, miembro superior hacia atrás o hacia adelante. Monoaxil también, el de rotación lateral o medial del antebrazo. El eje que participa aquí es el eje vertical a nivel del hombro. Monoaxil igual. Movimiento para la articulación de la muñeca y se desplaza lateralmente, adeducción o aleja de la línea media de nosotros, y si es al revés, aproximar la palma de la mano a la línea media, abducción. Si esto mismo lo aplicamos en los dedos de la mano, para eso el eje que constituye el eje, digamos, el punto medio o el eje vertical para los dedos de la mano y explicar estos movimientos de abducción o abducción lo constituye el tercer dedo. Entonces, si se aleja del dedo medio, el segundo dedo está haciendo el movimiento de abducción y si lo aproxima, abducción, aducir.
Aquí está el ejemplo de monoaxil. El eje aquí que participa es el eje sagital. El alambre imaginario atraviesa esta articulación de adelante hacia atrás o viceversa y nos permite hacer este movimiento. Alejar de la línea media, abducción, o al revés, abducción. Y lo mismo aquí a nivel del miembro inferior. No estoy diciendo que aquí solamente hay ese movimiento. Ya les he explicado antes que cuando son triaxiles o poliaxiles, este es un tipo de articulación, triaxil, y acá está el otro. Entonces yo estoy explicando monoaxil por la forma de movimiento, pero esto definitivamente es triaxil, al igual que la coxofemoral. Biaxil cuando hacen dos movimientos, flexión y extensión, y abducción o aducción. Y aquí tienen el esquema explicativo de esto que les acabo de comentar. Y aquí están los movimientos de circunducción jóvenes, que lo hace solamente la articulación del hombro o escápulo humeral y la articulación coxofemoral. Y circunducción es, ustedes levanten su miembro superior bien izquierdo o derecho y hagan como una especie de círculo. Mueven hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo, hacia atrás, como si estuviesen dibujando un cono en el aire. Y el vértice del cono lo constituye la articulación del hombro y el trazado que hace la mano es la base del cono. ¿Se entiende la descripción? Doctor, ¿las falanges también podrían hacer eso? ¿Perdón? ¿Las falanges también podrían hacer ese movimiento? Sí, pero no es tan completo como lo hace la articulación del hombro y la escápula humeral. ¿Usted puede mover la falange distal de la media y hacer ese movimiento? ¿Puede? No completamente. No, solamente en las articulaciones interfalángicas jóvenes, un solo movimiento, flexión y extensión. Entonces, si utilizamos la articulación interfalángica distal entre la falange medial y la falange distal del segundo dedo, usted solamente aproxima la falange proximal sobre la media, es la flexión. Y si hace el movimiento al revés, es flexión, no hace otro movimiento. Por eso es monoaxil, la articulación interfalángica. ¿Le queda claro? Sí, doctor. Bien, jóvenes. Ahora sí, vayamos al grupo más grueso de las articulaciones sinoviales, considerando la forma de las caras articulares. Y al hablar de las formas articulares, se les compara a la forma de las superficies articulares generalmente a segmentos de cuerpos geométricos, y que obviamente se van a tener movilidad en el entorno de los ejes que ya ustedes saben. Y de acuerdo a la forma, se habla de 6 subtipos de articulación sinovial: trocoidea, gínglimo, elipsoidea, condilar, encía de montar y esferoidea. Entonces, vuelvo a repetir, la denominación de estas articulaciones es porque se las compara a las caras y superficies articulares, esto en base a la configuración de un cuerpo geométrico. Entonces, estas 6 vamos a describir a continuación. Articulación trocoidea. ¿Qué característica tiene? Que las caras articulares tienen forma de segmento de cilindro, o es lo mismo que decir una constituye la rueda y la otra de anillo, o sea, sobre la superficie bajo la cual se va a desplazar esta rueda. En el ejemplo que ustedes tienen aquí, el radio es la rueda o la cabeza del radio. Y
Y el surco bajo el cual se desplaza esta rueda es una cavidad pequeñita que se llama ahí la cavidad sigmoidea menor del hueso ulnar. Y obviamente complementado por estructuras fibrosas. Que sería un anillo osteofibroso en el entorno de estas dos superficies para facilitar ese trabajo de esto, en este caso sería pronación y supinación. Son monoaxiles y el eje, algunos dicen, simplemente sigue la longitud del miembro superior o la longitud del hueso, pero si lo enrolamos en los ejes sería un eje vertical. Entonces, un ejemplo es la articulación radioulnar proximal y distal, la otra es la atlantoaxil. Acá está lo mismo, ¿no? Eso que ven en celeste en el fondo de este esquema, esta es una vista posterior por si acaso. Esto representado lo que es articulación trocoidea. Aquí está lo mismo, jóvenes, miren ustedes ahí. Y aquí está la excavación que tiene en ese segmento la epífisis del hueso ulnar. Monoaxiles. Otro ejemplo de la misma articulación. Aquí están separadas las dos vértebras. Aquí les he mostrado juntas, o sea, conformando la articulación, pero para que lo vean con mejor detenimiento. Este es el diente. Esta es la rueda que se va a desplazar en esta superficie, que tiene en su cara posterior el arco anterior de la primera vértebra cervical. Y el movimiento, el eje que participa acá es el eje vertical, y por tanto la cabeza se desplaza bien lateral izquierdo y bien lateral derecho. Segundo tipo de articulación sinovial, considerando el número o la forma de estar. Gínglimo. Aquí las caras articulares tienen forma de polea o de tróclea. O sea, esta superficie troclear, que es la cavidad sigmoidea mayor del hueso ulnar, se va a desplazar así en el entorno de la tróclea. Para hacer el movimiento de flexión y extensión. Por tanto, y acá está el esquema explicativo de lo mismo. El eje que participa es el eje que hago este trazado, que es señorita Alicia Raja. ¿Qué eje estoy trazando? ¿Me escuchó, Alicia? Tiene hipoacusia convencional la señorita. Luciana Ramírez. ¿Le escucho? ¿Qué eje trazado? ¿Voluntario o voluntaria? Sería el eje frontal, profesor. Coronal o frontal. De un lado hacia otro. Así me atraviesa el amo. Entonces, eso me facilita, me permite hacer este movimiento. Flexión y extensión. Entonces, el ejemplo de articulación gínglimo es la húmero ulnar, lo mismo en el pie, en la talocrural, y también aquí están consideradas las interfalángicas de manos y pies. Eje frontal, movimiento de flexión y extensión. Lo mismo lo tienen acá, jóvenes, pero ya la articulación completa, vista anterior. Yo ese ejemplo acá, para que se entienda, quien se desplaza realmente es el hueso cubital sobre el hueso humeral, y quien lo acompaña, digamos, es el hueso radial. Elipsoidea. Tercer subtipo de articulación sinovial considerando la forma del escala. Algunos, si mal no recuerdo, es Moore, creo, o Gray, que a este tipo de articulación le da la denominación de placa. ¿Qué caracteriza a las
a la elipsoidea. Como el término lo dice, ¿no? Representan segmentos de elipse. Entonces, al ser así, una tiene forma convexa o elevada y la otra una cavidad. Convexa y cóncava. Así es la correspondencia de las superficies articulares. Por el grado de movilidad o por el número de ejes, estamos ya haciendo la recopilación de lo que estamos revisando en simultáneo. Son articulaciones biaxiales. Por tanto, son dos ejes los que participan. Y en el caso específico de la articulación radiocarpiana es el eje coronal o frontal, o sea, al flexionar la mano sobre el antebrazo, y el eje sagital es, o sea, siguiendo la sutura de nuestro cuerpo, es abducción y aducción. Pero vuelvo a repetir, lo característico en cuanto a la forma de las caras, eso es lo que deben de saber lo que en una elipse tiene forma de segmentos de elipse. Una es en este caso convexa y la otra es cóncava. Yo les he aumentado aquí para que sea completa la revisión si son biaxiles, monoaxiles, etc. El ejemplo ya se lo puse. Una es la radiocarpiana, la otra es las metacarpofalángicas. Y si hay las metatarsofalángicas, no digo metacarpofalángicas, hay las metatarsofalángicas y también se considera como una articulación elipsoidea o plana a las articulaciones. Pero en esta articulación que hay en el hombro es la articulación acromioclavicular. Entonces, con esto les estoy diciendo que a nivel del hombro hay más de una articulación, como el conjunto de articulaciones del hombro. Pero obviamente la que más reviste importancia para el movimiento de lo que es miembro superior es la articulación escapulohumeral. Y aquí lo tienen jóvenes, elipsoidea, convexidad de la primera fila de los huesos carpianos y la concavidad de la epífisis distal del hueso radial. Y acá lo mismo, ¿no? Elipsoidea, carpometacarpiana, la concavidad, la epífisis proximal de la falange, de la primera falange, en este caso el primer dedo, y la convexidad, la epífisis distal del primer metacarpiano. Lo mismo acá. Estos son los huesos carpianos, 8 huesos a nivel de la región carpiana de la mano. Pues las articulaciones metacarpofalángicas están aquí, entre la segunda fila de los huesos carpianos y la epífisis proximal de los 5 metacarpianos. Articulación condilar. A esta se le compara como si fuese una transición o un intermedio entre la gínglimo y la elipsoidea. La diferencia de una condilar con la gínglimo son biaxiles y la otra es la forma y la dimensión de sus caras articulares. Ejemplo de condilar, lo tienen aquí, la articulación de la rodilla, hasta los cóndilos, que son más pronunciados que en una gínglimo, y la cavidad, que también es más pronunciada en la epífisis proximal de la tibia. Por eso es que hay la superposición de estos meniscos. Otro ejemplo de condilar, una que ya se los he comentado, es la temporomandibular y la atlantoaxil. Les pongo los esquemas. Temporomandibular, cóndilo de la rama ascendente de la mandíbula y la cavidad que tiene el hueso temporal. La otra les dije, la atlanto-occipital. ¿Dónde es el cóndilo aquí? Los cóndilos que tienen su segmento inferior, el hueso occipital, y aquí está la cavidad que tiene el hueso atlas en su
borde superior de la primera vértebra cervical. Los más pronunciados los cóndrilos y más pronunciado la concavidad. Penúltimo tipo de articulación considerando la forma de sus caras articulares. Encía de montar. Y la denominación deriva porque las superficies articulares se comparan como si fuese un jinete en la silla de montar que tiene el caballo. Entonces, lo característico de esto es que tiene una superficie tiene doble convexidad y la otra tiene doble concavidad. Aquí lo que han visto ustedes, perdón. Aquí hay sola una convexidad y una sola concavidad. Acá no. Acá hay dos jones. Una y dos convexidad. Y una y dos concavidad. Entonces, esta articulación en silla de montar con esas características lo encontramos en la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Permite el movimiento son biaxiles, permite el movimiento de flexión y extensión y abducción y aducción. Otro ejemplo lo constituye la articulación calcáneo-cucoidea y el otro ejemplo es la esternoclavicular. ¿Listo? A este nivel, esternoclavicular. Aquí tienen el esquema mejor ilustrativo de la encía de montar. Doble cara, o sea, doble convexidad y doble concavidad. Y finalmente, jóvenes, están las articulaciones esferoideas. ¿Y por qué reciben esta denominación? Porque sus caras articulares tienen forma de segmento de esfera. Y este segmento de esfera tiene una correspondencia con la cavidad, que es la otra superficie articular. Pero se describe de que la cabeza generalmente en estas articulaciones esferoideas tiene mayor volumen en comparación que la cavidad. Y esto permite explicar la presencia de el rodete o labro en estas articulaciones. Ahora, en cuanto a los ejes que participan en estas articulaciones esferoideas, participan los tres ejes y por tanto son tri o poliaxiles. Participan los tres ejes, ya más en antes les comenté de que el ejemplo lo constituyen la articulación humeral o escapulohumeral y la articulación coxal o coxofemoral. Y ahí lo tienen, ¿no? La escápula humeral y la coxofemoral. Aquí les comenté, ¿se acuerdan del esquema en el fondo azul y el borde verde? Se los muestro nuevamente, jóvenes. Lo que falta es, fíjenos, lo que no se ve es el labro rodete, y ese labro rodete es horizontal. Eso es lo característico o el complemento para esta cavidad sigmoidea de la escápula para la cabeza del húmero. Entonces, todas estas últimas articulaciones sinoviales que hemos comentado, jóvenes, tienen cavidad, tienen cápsula
y los otros elementos particulares que tienen una articulación sinovial. Entonces, aquí el movimiento o el nombre del movimiento se resume en circunducción, ya les explicaba en qué consiste la circunducción. Y aquí tiene esquemáticamente, en resumen, las diferentes articulaciones que hemos hablado. Y acá también otra forma de resumir, este es con esquema ilustrativo, y aquí solamente bajo la denominación de estos 6 grupos de articulaciones sinoviales. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Que prácticamente estamos en hora. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Bueno, entenderé de que no hay. Mañana trabajamos con ustedes. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, un favor. La clase de mañana, y obviamente para el grupo del día viernes, es un poquito larga. 2 posibilidades. Empecemos a la hora que está programada la actividad y lo haga rápido con riesgo de que no terminemos la clase, pero yo les dejo el material y ustedes ya lo revisan. O la otra posibilidad, que empecemos la reunión unos 15 a 20 minutos antes con la intención de acabar bien la clase o desarrollarla bien. ¿Qué prefieren? Sí, profesor, ¿podría ser empezarla antes? Yo no tendría inconveniente. Ah, no, mañana firmes. Esto. Mañana es 24, ¿no? Sí. Marco. Sí, doctor, mañana es 24. Ya, un favor. En el transcurso del día, te confirmo bien la actividad de mañana por la mañana, ¿sí? Ok, doctor. Porque tengo una reunión en el hospital que me estaba olvidando. Y si por alguna circunstancia no se pudiese hacer la clase, mañana es jueves. ¿Tienen tiempo ustedes mañana en la tarde? Marco, ¿me escucha? Sí, doctor. Justo estaba revisando el horario. Me parece ya, que... entonces, para no distraer el tiempo, chicos, yo coordino con el delegado y obviamente coordina con ustedes para, si es que por alguna circunstancia no hacemos la actividad mañana, lo buscamos en el espacio del mismo día de mañana para hacer la actividad, porque ya la próxima semana es el seminario. Doctor, ¿sí? Disculpe, sí, mañana jueves sí tenemos la tarde de libre porque tocaba práctica. Ya, entonces, puede ser a las 4:30. Yo te confirmo el horario de mañana en la tarde, ¿sí? Ya, pero ojo, tiene que ser todo el grupo, todo el grupo. Ustedes son B, ¿no? Sí, doctor, ya creé un grupo de los que están de anatomía B. Ya, entonces, revísalo bien, por favor, Marco, con tus compañeros, y ya contigo me pongo de acuerdo en el horario de mañana en la tarde. Si es que no lo hiciésemos en la mañana, pero yo les aviso que les confirmo bien, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Me escucharon? Sí, doctor. Bueno, entonces, hasta luego con todos, se me cuidan. Doctor, disculpe, ¿le podría hacer unas consultas de la clase? Médica académica. No, académica, doctor. A ver. Sí, doctor. Le quería pedir si nos podría facilitar las primeras diapositivas. Yo con gusto les facilito, pero la clase, la videoconferencia ya está cargada. No, claro, sí, las diapositivas sí. Me refería a las diapositivas, doctor. La diapositiva voy a pedir que pongan las unidades respectivas en la plataforma del curso, y cuando estén creadas las unidades yo con gusto subo las diapositivas que les gusta a ustedes